Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Dreni del Rosario. Bienvenidos a esta sección de Un Solo Evangelio. Y vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 1 de julio. Y está tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 17. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar en Cafarnaún se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: Ve y que te suceda como has creído. En aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él con solo una palabra expulsó a los espíritus. Curó también a todos los que se encontraban mal, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al entrar en Cafarnaún, es el lugar donde ha dado comienzo a su actividad. Se le acercó un centurión. Es un oficial subalterno que comanda la guarnición que controla Cafarnaún, que es una ciudad de frontera. Es de origen pagano. Al igual que el pagano Abraham, entra en la historia de la salvación por su fe, diciendo: Señor, no es solamente un título de cortesía. Jesús es el Señor, cuya palabra tiene la autoridad de Dios. La fe, antes que en cualquier acto nuestro, está en creer en la eficacia de su palabra a nuestro favor. Quien cree esto, acepta que Dios es su Padre. Es lo que hizo Abraham a diferencia de Adán. Mi criado yace en casa paralítico. No se especifica la enfermedad, que de todas maneras es dolorosa, produce fiebre y obliga a la inmovilidad. Yo iré a curarlo. La respuesta puede significar tanto disponibilidad como negatividad si se lee en forma interrogativa. Puede significar también: yo, que soy judío, ¿tengo que ir a la casa de un pagano? La respuesta de Jesús a nuestra oración es siempre a la vez afirmativa y negativa. De nuestra fe depende que sea la una o la otra. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Son las palabras que repetimos antes de recibir su cuerpo. La humildad es la primera característica de nuestra relación con Dios. El centurión sabe que recibe como un don y no por mérito suyo. Cualquier título de mérito destruiría el don y a Dios mismo, que es don. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. La falsa humildad
de quien coloca la esperanza solo en sí mismo ante lo imposible se convierte en resignación o desesperación. La verdadera humildad ante las propias limitaciones se convierte en confianza y todo lo espera de Dios, como el hijo que todo lo espera de la madre. La fe siempre se refiere a la palabra del otro. También yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. El centurión hace referencia a su experiencia como oficial subalterno que obedece a la palabra y con ella da órdenes. Tiene una experiencia pasiva y activa de su poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Es como un soldado que cumple la voluntad de su comandante, como el esclavo que cumple las órdenes de su señor. No puede quedar sin efecto. Quedó admirado. La fe asombra al mismo Señor. Que el hombre crea es la hermosa sorpresa para él. Es una cosa grande nuestra libertad de decirle sí en lugar de decirle no. Dijo a los que le seguían, a los discípulos, todos ellos hebreos, les propone como modelo la fe de este pagano. La fe es siempre la de uno que se considera extraño. El religioso tiende siempre a sentir la tentación de fiarse de la propia justicia más que de la benevolencia de Dios, de la propia bondad más que de su gracia. Os aseguro, Jesús habla con autoridad divina. En Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. La fe del pagano Abraham, padre de Israel, se encuentra en este extranjero más que en sus hijos. Es un reproche común en los profetas a la presunción de quien piensa siempre que tiene un crédito con Dios. En cambio, el extraño cree que todo es gracia y don. Muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham. El reino de los cielos es el del Padre. En él entrarán solo los hijos, es decir, los que como Abraham confían en su palabra. La fe extiende a todas las familias de la tierra la bendición prometida al patriarca. La confianza en el Padre nos salva porque nos hace hijos, hijos del reino. Aquí se refiere a los que en Abraham han recibido la promesa, pero como Adán arrebataron el don. Son aquellos a quienes el último de los profetas, sobre la huella de sus predecesores, llama raza de víboras. Son aquellos de quienes dice Jesús, jamás os conocí, porque dicen Señor, Señor, pero no cumplen su voluntad. No hay que entender cómo a menudo se ha hecho estas afirmaciones y otras semejantes del Evangelio en sentido antisemítico. La denuncia de los profetas, como la de Jesús y de Pablo, procede del amor y es solo en vista de la misericordia. Además, se trata de una profecía que se refiere a la infidelidad de la misma iglesia. Serán echados a las tinieblas de fuera. El que no cree en el amor del Padre, Madre, todavía no ha venido a la luz como hijo. Está todavía en las tinieblas de fuera, fuera de sí y de la propia verdad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. En esta tiniebla hay llanto en lugar de alegría, rechinar de dientes en lugar de sonrisa, tristeza y rabia de una vida fracasada. Es mejor no haber nacido que vivir mal. Grande es el poder de nuestra libertad. Decide por la vida o por la muerte. Que te suceda como has creído. María dijo, hágase en mí según tu palabra. Al centurión, que como ella es el prototipo de creyente, el Señor puede decirle lo mismo, suceda según tu palabra. La voluntad del Señor y del creyente se vuelven una sola por la fe. La criatura entra libremente en diálogo con su Creador, en la única palabra y en el único amor. En la historia todo sucede según la fe del creyente en la palabra. En aquella misma hora sanó el
criado. La fe es la hora en la cual se pasa de las tinieblas a la luz. Es la curación del mismo centurión que pasa de esclavo a ser hijo. Al llegar Jesús a casa de Pedro, estamos en Cafarnaúm, en donde Jesús ha venido a habitar desde el comienzo. Este quedará como el punto de referencia de su ministerio hasta su último viaje a Jerusalén. La casa donde se vive como hijos y como hermanos es imagen de la iglesia. En ella nosotros somos como la suegra de Pedro, inmovilizados por la fiebre, incapaces de servir a los otros y necesitados de ser servidos. Vio. La iniciativa es de Jesús, que ve la necesidad e interviene. El Señor ve y provee. La suegra de Pedro, era casado. Al lado de Pablo, que ha elegido el celibato por el reino, existe también quien está cansado y testimonia el reino en el matrimonio con ese amor y esa fidelidad que existía al principio en el designio de Dios. En cama y con fiebre. Existen muchas fiebres que obligan al enfermo a estar en el lecho y sirven para hacerse servir. En la casa de Pedro, así como por el camino, se discute siempre acerca de quién es el más grande, acerca de quién debe dominar. Todos somos pecadores, privados de la gloria de Dios. Ninguno sabe amar y servir gratuitamente. Todos queremos ser amados y servidos gratuitamente. Le tocó la mano. Tocó al leproso para darle vida nueva. Ahora con la propia mano, toca la mano de ella para comunicarle su capacidad de servir. La mano significa la acción. Con ella el hombre puede aferrar y devorar, o bien recibir un don, trabajar y dar un don. El uso que le da a la mano lo embrutece o lo hace semejante a Dios. Muchos no distinguen la mano de una mandíbula o de una garra. La fiebre la dejó. Tocar es entrar en comunión, intercambiar calor y energía. Con su toque se calma nuestra fiebre, sanamos de nuestro egoísmo y nos hacemos capaces de servir. Su mano, que es la misma del Padre, viene a ser la nuestra, y la nuestra viene a ser la suya, que clavada en la cruz llevará nuestra fiebre. Y se levantó. Es la misma palabra que se usa para indicar que Jesús resucita. En ella sucede el despertar de la muerte del egoísmo para la libertad en el servicio. Ha pasado de la pesadilla de la noche y viene la luz. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Se puso a servirle. Servir no es una simple señal de curación. Tampoco es, como lo dice alguno, una acción típicamente femenina. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 siguiente, se eligen 7 hombres que sirven a mujeres. Jesús mismo se define como el que sirve en Lucas capítulo 22, versículo 27, y exhorta al que quiere llegar a ser grande a hacerse siervo, y el que quiere ser el primero a ser esclavo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Servir es la expresión concreta del amor, que se realiza no tanto con las palabras como con los hechos y en verdad. Servir es la cualidad más profunda de ese Dios que es amor. Jesús, al lavar los pies, revela la gloria, su esencia como hijo igual al Padre. Dios no es amo, sino siervo de sus criaturas, como una madre está al servicio de sus hijos. La cruz, donde el Señor coloca su vida al servicio de todos, es la distancia infinita entre Dios y todos los ídolos. A diferencia de ellos que exigen la vida y dan la muerte, Él sirve y da vida. Por eso el símbolo del mesianismo de Jesús es el borrico, animal humilde para el servicio.
En la casa de Pedro solo una persona por ahora es sanada. No es Pedro ni ninguno de los otros apóstoles tan importantes. Es una mujer enferma, anciana y suegra. Será seguida por una multitud de quienes tendrán la misma experiencia para aprender a estar en la casa como aquel que sirve. Esta mujer es la primera obra cumplida, perfecta, que el Señor hace. Es la humanidad nueva, prototipo a imagen del Hijo siervo, a quien los otros están llamados a imitar. La suegra de Pedro es nuestro modelo. Es ella y todos los que son como ella los que llevan adelante a la iglesia y en el mundo la historia de la salvación. Lo que importa a los ojos de Dios no es el fuerte, el estimado y el sabio, sino el débil, el despreciado y el necio. A Él le corresponde el privilegio de ser el último como su Señor. Se ve obligado a servir como Él. Dios realiza su reino sirviéndose de lo que es nada para reducir a la nada las cosas que son. El pobre sirve como su Señor. Los otros están todavía en el lecho con la fiebre, y mientras más poderosos son, más fuerte es la fiebre que acalora su cerebro. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Está con nosotros en los pobres, a quienes siempre tendremos con nosotros. Y todo lo que hagamos a uno de los más pequeños, lo haremos hecho a Él. Por eso se dice que la suegra le servía a Él. Todos nuestros servicios al otro se hacen al Señor, que se identifican con Él. Al atardecer, se apaga la luz y comienza la noche, tiempo que se sustrae en la acción y está destinado a la pasión. Llegado al atardecer, símbolo de la muerte, el hombre ya no hace nada, toca su límite, su noche. Le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra. También Jesús conoce el atardecer y la noche, cuando se producirá la oscuridad al mediodía. Pero en lugar del final será el principio de su actividad. Será la entrada de Él, luz del mundo, en todas nuestras tinieblas, y entonces existirá la palabra, y la palabra, el atardecer de su muerte, visitó a todos los perdidos y cuidó de ellos, para que se cumpliera el oráculo. Jesús, que con su noche sana nuestras noches, es el cumplimiento de la promesa. Es el siervo de Dios que con su compasión sana nuestras heridas. Tomó nuestras flaquezas, nos dice el profeta Isaías. El estar frágiles, el ser caducos y mortales, todo lo que en nosotros hay de debilidad, fragilidad e inexactibilidad, Él en la cruz lo carga sobre sí. Es el don que nosotros le damos, y Él, en cambio, se entrega a Él mismo a nosotros. Como el Padre toma la propia vida, así nosotros toma nuestra muerte. En su debilidad en la cruz, toda debilidad es acogida en la fuerza de Dios. Cargó con nuestras enfermedades. El que ama carga con el mal del enfermo, y el Señor es totalmente y solo amor. Llevar en griego bastazo es la acción del asno, el burro que lleva la carga. Jesús, que muere en la cruz, lleva sobre sí el peso de nuestros males. Junto con el Cordero, el asno es uno de los primeros símbolos de Cristo. Así se ve el crucifijo con la cabeza del asno en las catacumbas. Nuestras enfermedades y debilidades vienen a ser el lugar de comunión con Él, que con su cruz se entrega a cuidar de nosotros, se hace nuestro siervo para que nosotros obtengamos su libertad, que es servir por amor. Que Dios os bendiga
en sabiduría y en santidad.